Hola, ¿qué tal, queridos hermanos de la clase formativa Poder? Me da mucho gusto saludarlos una vez más para continuar con estas lecciones para su desarrollo, nuestro desarrollo espiritual. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 30, hablando de los elementos indispensables para el desarrollo de la vida creciente y victoriosa. Necesitamos una vida así, una vida en la cual estemos avanzando, creciendo y que tengamos victoria por medio de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver el elemento 7, que es la fe. Plena confianza en Dios, primera parte o parte A. Les invito a que tomemos nuestras hojas de estudio, nuestro manual, para iniciar el día de hoy. Vamos a hacerlo por medio de una oración. Les invito a inclinar su rostro ahí en casa para orar, que Dios nos dirija. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar una vez más tu palabra. Gracias por estas lecciones que son muy importantes para nuestro desarrollo espiritual. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos de la clase formativa Poder, que estés con ellos y que nos ayudes para poder aplicar este elemento que vamos a estudiar el día de hoy. Te pido que nos ayudes a concentrarnos, que no haya distracciones, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dice ahí en nuestro estudio, iniciando con una pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo podríamos definir la fe? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que es llamado el capítulo de la fe, el gran capítulo de la fe, inicia dando una definición acerca de esto. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así lo define la palabra de Dios, y otras traducciones de la Biblia lo vierten de esta manera. La Biblia de Jerusalén lo vierte de esta manera: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Reina Valera, pero la revisión 1977 dice: ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. La Nueva Traducción Viviente lo vierte de esta manera: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y esta otra traducción, una paráfrasis, la Biblia al día, dice así: ¿qué es la fe? Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Qué bonito lo vierte esta paráfrasis. Pero en todas ellas es la misma definición, solamente se vierte con diferentes palabras. Pero en sí, lo que dice de esta definición es que esperamos, es que hay certeza en algo que estamos esperando. Estamos seguros, estamos convencidos, aunque no lo podamos ver. Eso es la fe. Y Hebreos 11:6 también dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, recompensa a aquellos que le buscan. Dice nuestro estudio: creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan es indispensable para agradarle. Nadie que no ejerza genuina fe en el Señor puede avanzar en una vida cristiana que glorifique a Dios. Tener fe es creer en Dios, pero también es creerle a Dios. Esto es poner toda nuestra confianza en Él y en lo que Él ha dicho, creyendo que Él existe, aunque no lo vemos, y esperando que suceda lo que Él ha dicho. Por lo tanto, la fe no es únicamente creer en Dios. Qué bueno que creamos en Él, pero va más allá. Es también creerle a Dios, creer a lo que Él ha dicho, creerle a Él, a su palabra. La fe, continuando, es lo contrario a la duda, a la vacilación
a la incredulidad, a la desconfianza y también al temor. Es todo lo contrario a ello. La vida cristiana no puede vivirse con éxito recibiendo las bendiciones de Dios y alcanzando las conquistas espirituales más que por la fe. Hay que vivir por fe, es parte de nuestro cristianismo. Dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. Necesitamos vivir así, vivir agradando a Dios por medio de la fe, depositando nuestra confianza en Él. Y dice también, continuando nuestro estudio, así lo estableció Dios al decir, mas el justo por la fe vivirá. Esto está en Hebreos 10 del 35 al 39. Miren, vamos a leerlo. Hebreos 10, 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, dice, como dice este versículo, mas el justo por la fe vivirá. Esto Dios lo ha establecido así. Y además el apóstol Pablo, continuando en nuestra hoja de estudio, lo dice, lo reafirma cuando dice, porque por fe andamos, no por vista. Y además Juan también lo declara en 1 de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, la confianza en Dios es muy importante, queridos hermanos. Sin ella, sin ejercer fe en Dios, no podremos agradarle. No podremos agradar a Dios. Debemos preguntarnos constantemente, como lo veremos más adelante en nuestro estudio, ¿realmente estoy depositando mi confianza en Dios plenamente, únicamente en Él? A pesar de todo lo demás, a pesar de que otras personas decidan no creerle a Dios, yo estoy convencido, estoy yendo a su palabra, estoy alimentándome de Él para conocerlo más. Ojalá que así sea. La confianza en Dios es indispensable para tener victoria en nuestra vida, para avanzar en nuestra vida. Dice en nuestro estudio que además es indispensable para desarrollarnos en nuestra vida cristiana. No podemos, continuando ahí en las negritas en este párrafo, no podemos vivir adecuadamente la vida cristiana sin ejercer fe, porque la convicción en Dios y en las verdades de la Biblia es la que alimenta, es la que mantiene y es la que dirige toda nuestra vida cristiana. Sin fe no podemos llevar una vida cristiana. Y hay un ejercicio, una exploración bíblica, en la cual dice las instrucciones, busca las porciones y léelas con cuidado. Contesta a estas preguntas con lo que la Biblia dice. ¿Por qué razones necesitamos insistir en creerle a Dios? ¿En confiar en Él? ¿Para qué necesitamos fe? Y aquí se agregan algunas respuestas como ejemplo. Hay varias citas, es una tabla en la cual vamos a contestarlo. Vamos a contestar este ejercicio y vienen ahí varias porciones. Vamos a responder las razones por las que necesitamos insistir en confiar en Dios y asuntos para los que necesitamos ejercer fe. Por ejemplo, miren, vamos al Salmo 27. Vamos ahí, por favor. Salmo 27, versículos 12 al 14. Observemos, de acuerdo a este versículo, las razones por las que necesitamos insistir en confiar en Dios. Dice estos versículos: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. De acuerdo a esta porción,
Necesitamos la fe para no desmayar ante los enemigos, creyendo que veremos la bondad de Dios. También para esperar en Jehová, esforzarnos y tomar aliento. Como lo dice este versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Les invito a poner pausa a este video y que puedan continuar con las siguientes porciones para analizarlas y ver las razones para insistir en creer, en depositar nuestra confianza en Dios. Tomemos unos minutos, pausa el video y terminando, reanuda este video, por favor. Bien, ahora que ya hemos terminado este ejercicio, vamos a analizar lo que estos textos nos acaban de enseñar. Estamos viendo razones por las que necesitamos insistir en confiar en Dios y asuntos para los que necesitamos ejercer fe. Ya hemos visto el Salmo 27. También ya está la respuesta de Isaías 7, 4 al 9. Dice, necesitamos fe para no temer ni turbarnos ante las amenazas, también para permanecer. Ahora en Marcos 11 del 22 al 24, pueden complementar ahí en lo que ustedes anotaron, hablando Jesús acerca de cómo necesitamos fe y vemos también en otras porciones como un grano de mostaza. Y podríamos decir a este monte, desarráigate, muévete de aquí para allá. ¿Para qué necesitamos fe? Necesitamos pues para pedir de acuerdo a su voluntad, para ver también las maravillas de Dios, para ver cómo es que Dios tiene control de todo. Y cuando estamos cerca de Dios, cuando lo conocemos a Él, entonces podremos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, sujetándonos a su voluntad, no a nuestros deseos, no a nuestros anhelos, sino entregarlos a Él y vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. También en Lucas 12, del 22 al 31, vemos cómo es que necesitamos fe para no afanarnos, para no vivir concentrándonos en lo material, sino en poner nuestra confianza en Dios para ver la provisión de Dios y ver cómo es que Él tiene control de todo. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas que son de Dios, lo que es correcto, Él se encargará de lo demás. En Juan 6, del 60 al 69, vemos cómo se requiere la fe para permanecer siguiendo a Jesús, aunque otros no lo hagan. ¿Qué sucedía con varios de los discípulos? Dice que algunos no creían y algunos de sus discípulos, qué triste fue esto, pero así sucede, volvieron atrás. Pero qué bonita fue la respuesta de Pedro. Que Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos la fe para permanecer siguiendo a Jesús, aunque otros no lo hagan, aunque otros, es triste esto, se hayan alejado del Señor, hayan seguido otros caminos. No tenemos que ir por ese mismo camino que otros siguen. Más bien hay que permanecer en el Señor. Necesitamos fe para eso. También en la siguiente, Juan 14, del 10 al 12, también la fe es importante, como ya lo hemos dicho, para pedir conforme a su voluntad y para ver la respuesta del Señor, para pedir conforme a la voluntad del Señor y no la nuestra. No a nuestros deseos, no a nuestros intereses, sino lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Y también, cómo es que al hacer esto, pues dice Cristo que haremos las obras que Él hizo, y aún mayores, hablando en un campo espiritual, hablando de cosas espirituales que van a trascender en la vida de otras personas, y cómo es que podremos compartir, llevar el Evangelio y muchas personas le conocerán. Tantas cosas que están detrás de esto. Pero lo que radica en esto es nuestra confianza en Dios. Hebreos 10, 35 al 39. Vemos también que es importante para recibir galardón, es decir, un premio.
recompensas de parte de Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos 11, 3 y 6 al 8. También se requiere la fe para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es importante también para ser obedientes. Abraham dice que cuando Dios le mandó que saliera de su tierra, dice que Abraham fue obediente. Necesitamos la fe para ser obedientes, para estar convencidos de que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, pero se requiere fe para eso. Santiago 1, 5 al 8 también nos habla de que se requiere fe para recibir contestación de Dios. Porque dice, pero pida con fe, no dudando nada. Se requiere para recibir la contestación de Dios. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Se requiere la fe para resistir firmes ante las acechanzas, las amenazas, las trampas del diablo. Por eso este texto va muy relacionado con Efesios 6, 16, cuando habla acerca de la armadura del creyente, la armadura para el creyente. Dice Efesios 6, 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque ¿qué hace el maligno? ¿Qué quiere hacer Satanás? Quiere, entre otras cosas, desanimarnos, hacernos caer, tambalearnos. No podrá jamás quitarnos nuestra salvación, pero sí Él quiere robar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra confianza en Dios, sembrarnos temor. Pero para esto necesitamos fe en el Señor, para resistir firmes, para someternos al Señor y para con su ayuda, con sus recursos, poder resistir firmes, porque tenemos al Señor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y primera de Juan 5, 4, 5, 14 y 15, también se requiere fe para vencer al mundo, porque dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estos pasajes nos muestran, entre muchos otros, lo importante que es ejercer fe en el Señor. Y continuando ahí en la página 277, nos dice que crecer en madurez cristiana es crecer en fe, y viceversa. Es decir, crecer en fe es crecer en madurez cristiana. Es parte de nuestra vida. Confiar en Dios, continuamos, es lo que nos impulsa a dar los pasos de obediencia que Dios quiere que demos. Y a la vez, confiar en Dios es lo que ayuda a mantenernos en el proceso de obediencia, pase lo que pase. Porque al obedecer a Dios, al agradar a Dios, al querer llevar una vida que honre a Dios, que le agrade, pues van a suceder varias cosas. Y Satanás se va a aprovechar de varias cosas que pueden llegar a ocurrir o incluso sembrar en nosotros, querer sembrar dudas, temores, incertidumbre. Pero la fe nos ayuda a confiar en Dios, a avanzar, a mantenernos en ese proceso, a pesar de lo que suceda. Hay que identificar qué cosas tratan de estorbarnos, ante qué cosas hemos cedido para no obedecer a Dios. La Biblia enseña, el siguiente párrafo dice, la Biblia enseña que la fe, junto con la paciencia y la obediencia, es necesaria para ver cumplidas en nuestra vida las promesas de Dios. Revisemos Hebreos 10, 35 al 39, que ya lo habíamos leído al inicio, pero vamos allá nuevamente. Hebreos 10, 35 al 39. Si estamos ahí, hermanos, alumnos de la clase Poder, por favor acompáñenme leyendo estos versículos todos juntos. Hebreos 10, 35 al 39. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y hablando aquí también de la fe, nos habla acerca de esta promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿A quién se refiere cuando habla de esto? A Jesús. Aún un poquito. Estamos cerca de esa promesa que Él nos ha hecho. El que ha de venir vendrá y no tardará. Lo estamos esperando al Señor y no tardará en venir, pero hay que llevar una vida de fe, sabiendo que Él cumplirá esa promesa y que el tiempo que nos resta en este mundo, en este cuerpo, hay que vivir por fe. Importante, dice nuestro estudio. Todos los preceptos bíblicos que hemos estudiado en esta clase formativa Poder para la vida creciente y victoriosa necesitan ser, ¿qué? Creídos por cada uno de nosotros y han de tener efecto en nuestra vida. Hagamos un alto en este momento. Hay que preguntarnos, hay que analizar nuestro corazón. Hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdaderamente estoy creyendo en todos los preceptos bíblicos que me han enseñado para crecer en mi vida cristiana? Hermano, con cariño te lo digo, ¿estás realmente creyendo en todo esto? Ojalá que así sea. Esta clase formativa Poder, la clase de fundamentos, el instituto, cualquier curso, cualquier predicación, no tiene el propósito, o no deberíamos, mejor dicho, buscar en ellos solamente conocimiento. Es importante saberlo, pero si nuestra base, nuestra motivación es tomar esta clase para aprender únicamente, para tener conocimiento, entonces hay que tener cuidado, porque una motivación así sería incorrecta. Y si solo buscamos eso, dice la Biblia que el conocimiento envanece. No es solamente eso. Hay que aprenderlo, pero hay que aplicarlo a nuestra vida. Y antes de eso hay que creerlo. Deben ser creídos por cada uno de nosotros si realmente han de tener efecto en nuestra vida. ¿Verdaderamente estamos creyendo en esto? ¿Realmente confío en que siguiendo las instrucciones de la Biblia y aplicándolas a mi vida, Dios me transformará y tendré victoria? ¿He abrazado de todo corazón lo que la palabra de Dios me ha enseñado hasta ahora? Si no lo hemos hecho, hay que hacer un alto y hay que meditar y hay que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque he aprendido de esto, he tomado las lecciones, pero no he creído verdaderamente o de todo corazón en estos preceptos. Si así fuera el caso. Y hay que hacer los ajustes y hay que ir sinceramente a estos principios bíblicos y hay que creer en ellos, porque son los mejores, son las mejores instrucciones las que vienen de Dios. Esto no es una opinión de los pastores o del staff de la clase Poder. Es el consejo, es la instrucción que viene directamente de la palabra de Dios. Y si no pones tu confianza en Dios y en todo lo que Él ha dicho y que hemos estudiado hasta ahora, entonces solamente has estado recibiendo conocimiento. Pero eso no hará diferencia en tu vida hasta que lo creas de todo corazón y lo apliques con ayuda de Dios. Es importante recordar estas exhortaciones en nuestra vida para hacer un alto cuando es necesario y meditar y hacer los ajustes necesarios. Que estos principios los creamos, los creas tú, hermano, para que tengan efecto en nuestra vida. Y recordar que hay que además avanzar, hacer ajustes, tomar decisiones, pedir consejos si es necesario. Muchas veces lleva tiempo, pero es ahí cuando se aplica la fe. A pesar de lo que venga, yo estoy firme porque creo y estoy convencido de que los preceptos de Dios son los mejores. Meditemos, hay un recuadro ahí, personalmente. Medita personalmente, toma unos minutos para pensar en estas preguntas. Si es necesario, pausa el video y puedes
si tú así lo consideras, orar ahí al Señor para reconocer esto, meditar en esto, que el Señor te ayude a ajustar aquellas cosas que son necesarias. ¿Verdaderamente estoy creyendo en todos los preceptos bíblicos que me han enseñado para crecer en mi vida cristiana? ¿Realmente confío en que siguiendo las instrucciones de la Biblia y aplicándolas a mi vida, Dios me va a transformar y tendré así victoria en mi vida? ¿He abrazado de todo corazón lo que la palabra de Dios me ha enseñado hasta ahora? ¿Qué me está impidiendo creerle a Dios de todo corazón? ¿Y realmente quiero avanzar en creerle más a Dios? Medita en esto. Pausa el video si es necesario. Y si algo de esto, de estas preguntas, debes ajustarlas, debes pedirle perdón a Dios porque no lo has hecho, haz una oración ahí en tu casa. Te invito a eso. Si es necesario, pausa el video y después reanudemos la clase. Dice al final de este párrafo: ahora, analizaremos las siguientes realidades respecto a la fe que necesitamos comprender para llegar a tener una fe más firme y robusta en nuestro Dios y como consecuencia ser más obedientes a Él y ver cumplidas en nuestra vida cada una de sus promesas. Realidades importantes para poder crecer en la fe. Número 1. Respecto a esto, necesitamos ejercer la fe segura. La fe segura. Dice el primer párrafo de este punto: realmente, todo el mundo ejerce fe. Todas las personas ponen su confianza en alguien o en algo. Y si decimos, no, yo la verdad no, solamente en Dios, bueno, nuestra fe plena debe estar en Dios, pero en realidad todos ponen su confianza en alguien o en algo. Esto es algo natural. A veces no nos damos cuenta de esto, pero es así en nuestra vida. Por ejemplo, confiamos en que el chofer del autobús de pasajeros o el piloto del avión sabe manejar y que vamos a llegar a nuestro destino. Y en ocasiones, si son como yo, al subirnos a un autobús, a un avión, hasta nos olvidamos y descansamos y dormimos unas horas, un buen viaje y gracias a Dios llegamos con bien. Porque, bueno, si no hay situaciones externas, algo en el clima, en el tráfico, pues el chofer hace su parte. En realidad para eso le pagan y su responsabilidad es hacerlo bien. Y si son como yo, hasta descansamos en el viaje y Dios nos ha guardado. Nuestra confianza en ese sentido humano, llamémoslo así, está en el chofer o en el piloto. Y sabemos que pues es parte de la empresa, la responsabilidad de la compañía, que tenemos que llegar a nuestro destino. También confiamos en que la comida preparada en un restaurante se preparó con higiene, con las medidas necesarias de salubridad y que no nos van a hacer daño. Y hasta disfrutamos una comida así. Otro ejemplo más, confiamos en que el técnico automotriz, el mecánico que le va a hacer el servicio a nuestro vehículo, pues lo va a hacer bien, que le estamos pagando y especialmente si lo conocemos, pues sabemos que lo va a hacer bien. Estamos confiados en eso. Esos son ejemplos de cómo es que ponemos nuestra confianza en alguien o en algo, es algo natural. Y la fe es el elemento que nos permite movernos en este mundo, no obstante que desconocemos el futuro. Sin embargo, aunque ejercemos fe, muchas veces esa fe o esa confianza es decepcionada porque las cosas no resultan como quisiéramos. Aplicando estos mismos ejemplos que acabamos de mencionar, cuando el chofer de nuestro autobús chocó, hubo ahí un incidente que no salió como esperábamos, o la comida del restaurante que acabamos de mencionar nos hizo daño, o el técnico automotriz no hizo bien su trabajo. ¿Qué sucede en casos así? Pues nuestra confianza es decepcionada,
porque esas cosas que pensábamos, que anhelábamos o que en el pasado habían sucedido, pues ahora no resultaron como nosotros hubiéramos querido. Hasta cierto punto, estas desilusiones o faltas a la confianza depositada no tienen mayores consecuencias. Pero cuando hablamos de cosas trascendentes en las manos de otro, tales como nuestra vida física, nuestro matrimonio, nuestros hijos, los bienes, el futuro, nuestra vida espiritual o nuestro destino eterno, ahí entonces deberíamos tener mucho cuidado a quién estamos confiando, en quién estamos poniendo nuestra confianza para que las cosas salgan bien. Una falla en aquello o en aquel en quien tenemos nuestra confianza en estos campos puede ser catastrófica. Entonces, aunque todo el mundo ejerce fe, esa fe no será recompensada o correspondida solo por el hecho de tenerla o ponerla en algo o en alguien. Y para esto hay dos factores que hacen que nuestra confianza en alguien o en algo sea segura y llegue a ser recompensada, hablando especialmente de estas cosas trascendentes que acabamos de mencionar. Estos dos factores nos van a ayudar para considerar ejercer nuestra fe de manera segura. Y el primer factor, que está aquí en nuestro estudio, nos dice que la fe depende de su objeto. La fe depende de su objeto. Debemos preguntarnos, ¿en quién o en qué ponemos nuestra fe? Esto es importantísimo, porque dependiendo del objeto de nuestra fe, veremos si nuestra confianza será recompensada o no. Uno puede poner su fe en que una imagen, o que una persona, o que cierto Dios, con D minúscula, nos va a ayudar. Nuestra fe en alguna de estas cosas se verá premiada dependiendo si aquella cosa o persona quiere o puede responder a la confianza depositada. No es lo mismo poner nuestra fe en una estatua, o en una persona, o en Dios, porque tiene cualidades diferentes. Preguntémonos, ¿cuál de estas personas o cosas realmente quiere y puede responder completamente a nuestra confianza en todo aspecto y en toda ocasión? Sin dudarlo, la opción segura es poner nuestra confianza en el único Dios verdadero. Como dijo Jesucristo en Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque ese Dios verdadero siempre puede y quiere responder a la confianza que depositamos en Él. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra confianza esté en Él, porque solamente Él puede responder a esto. Esto es lo que la Biblia nos hace ver en distintas porciones cuando Dios habla con su pueblo y lo exhorta a que el objeto de su fe no sean los ídolos, porque los ídolos, ¿qué son? Dice, son vanos. Estas estatuas no pueden hacernos ni bien ni hacernos mal. Y el único en quien se debe confiar y que ha demostrado ser poderoso, todopoderoso y fiel, es nuestro Dios. Eso lo dice Jeremías 10, 1 al 16. Vayamos allá, por favor. Jeremías 10, del 1 al 16. Les pido igualmente que me acompañen leyendo estos versículos. Jeremías 10, 1 al 16. Si estamos ahí, vamos a hacer esta lectura todos juntos. Dice el versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.
Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Hasta ahí tengamos la lectura. Hasta ahí vamos a tener esta lectura. Y cuántas cosas encontramos, cosas preciosas encontramos en este pasaje que nos hablan precisamente de que no es lo mismo tener nuestra confianza en esos objetos creados en el leño que le han dado forma. Mejor es confiar en Dios. Él es el hacedor de todo. Él es todopoderoso. Estas estatuas, como dice nuestro estudio y como acabamos de leer, no pueden hacernos ni bien ni hacernos mal. El único en quien se debe confiar y que ha demostrado ser todopoderoso y fiel es nuestro Dios. Confiemos en Él. Es el primer factor para considerar al ejercer una fe segura. Segundo factor, la fe depende del conocimiento de ese objeto. Para saber si nuestra fe en algo es segura o será correspondida, también debemos preguntarnos: ¿cuánto conozco a aquel en quien pongo mi fe? ¿Cuánto sé de aquello en lo que confío? Cuando avanzamos en nuestra comprensión del objeto de nuestra fe, entonces nuestra confianza aumentará o disminuirá. Podríamos creer sinceramente en que una estatua o cierta persona nos va a ayudar, pero cuando descubrimos o llegamos a saber que la estatua es de yeso o de madera, o que un artesano la hizo y que con el tiempo se va a deteriorar, sería insensato, sería incorrecto confiar en ella. ¿Por qué? Pues porque no puede darme una ayuda real. Es un objeto, es una cosa creada. Lo mismo sucede cuando conocemos a una persona. Y con el paso del tiempo y vemos las cualidades que tiene, nos convencemos más de que es confiable. Aún así, debemos reconocer que esa persona, así como nosotros, tiene sus límites y es falible, por lo que haríamos mal en confiarle toda nuestra vida a esa persona o a otra. Que ante una situación legal, mi confianza, decimos, la pongo en este abogado. No es que es mi familiar, hace años que lo conozco y mira, yo he actuado con justicia y él me va a ayudar. Mi confianza está en él. Y resulta que no es así, porque aunque es una persona que tiene cualidades,
que la conocemos, que tiene un buen testimonio, pues es alguien humano, que se equivoca como nosotros. Igualmente, ante una situación de salud decimos, no, es que este doctor, este médico, mi confianza está en él. No, es que ante él, mira, él me va a solucionar el problema, el tratamiento que me dé es efectivo porque pues él es un médico de hace años, tiene muchas especialidades y resulta que físicamente la situación es compleja y a veces hasta nos frustramos porque nuestra confianza estaba en esa persona y eso es incorrecto, porque son personas. Haríamos mal en confiarle toda nuestra vida a esas personas o a otras personas. Pero cuando nos acercamos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, y descubrimos más y más sus excelsas cualidades, sus atributos, o atributos morales, atributos naturales, sus palabras, sus hechos, entonces podemos constatar que Él tiene todas las características y las evidencias que respaldan sus dichos, razón por la que podemos confiarle completamente nuestras vidas. Por eso Dios se da a conocer a nosotros en la Biblia, a través de ella, para que lo conozcamos y confiemos más en Él. Veamos una de las descripciones preciosas sobre la grandeza de nuestro Dios, que está en Isaías 40, 12 al 31, entre muchas otras porciones que nos hablan de la grandeza de Dios. Isaías 40, del 12 al 31. Por favor, me voy a permitir hacer esta lectura en casa. Sígueme con tu vista, escucha esta lectura. ¿Qué nos dice esta porción de respecto a la grandeza de Dios? Isaías 40, 12 al 31. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará hablando del ejército celestial de las estrellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio.
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un pasaje que nos muestra la grandeza de Dios, una de las descripciones preciosas sobre la grandeza de ese Dios verdadero en el cual debemos confiar, que es nuestro Padre, que quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Conocer y entender la grandeza de nuestro Dios puede llevarnos a una mayor confianza en Él. Sin embargo, si no avanzamos en conocerlo, ¿cómo podremos tener más fe en Él? ¿Cómo podremos tener más confianza en el Señor cada día? Hemos visto que la fe segura, o sea, la confianza que será recompensada y no defraudada, depende del objeto de nuestra fe, o sea, en quién la ponemos, y del conocimiento del objeto de nuestra fe, es decir, que tanto conocemos a aquel en quien confiamos. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿sobre qué estoy poniendo mi fe? ¿En quién estoy confiando realmente? ¿En mí mismo, en otros o en Dios? ¿Estoy poniendo mi fe en la persona correcta? ¿Estoy seguro de que mi fe será correspondida? Eso dependerá de en quién pones tu confianza y cuánto conoces a aquel en quien la has puesto. Y esto nos lleva a la siguiente realidad para crecer en fe. Continuando ahora en el segundo punto de estas realidades importantes para poder crecer en fe, hemos visto ya que necesitamos ejercer la fe segura. Y el segundo punto de esto nos dice que el centro de nuestra confianza debe ser Dios. El centro de nuestra confianza debe ser Dios. Ya hemos visto porciones muy importantes como en Jeremías o en Isaías de por qué debemos confiar solamente en Dios. Él es el Dios verdadero. Él es el único en el cual podemos confiar. En las Escrituras dice el primer párrafo: frecuentemente se nos manda a depositar nuestra confianza en Dios y no en otras personas o cosas. Revisemos cada una de estas porciones. Salmo 62, 1. Observemos esto. Salmo 62, versículo 1. Nos habla de cómo debemos poner nuestra confianza únicamente en Dios. Salmo 62, 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Versículos 5 al 12. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, es decir, en la opresión, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahora vamos al Salmo 118, versículos 5 al 9. 118, versículos 5 al 9. Dice así: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes.
Habla ahí acerca de dos tipos de personas, que son personas finalmente. Pero primero dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hablando de cualquier persona que veamos, hay que confiar en Dios antes que en esos hombres. Y luego, digamos que lo reitera todavía más, mejor es confiar en Jehová que confiar ya no en cualquier hombre, sino en príncipes, en autoridades, en personas de puestos, en gobiernos, en burócratas. Son hombres finalmente. Hay que confiar en Jehová, solamente en Él. Salmo 146, del 3 al 5. Dice también, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y continúa en los siguientes versículos dando cualidades acerca de Dios. Ahora Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Jeremías 17, 5 al 10. Jeremías 17, 5 al 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, como un arbusto en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En la Biblia, el pueblo de Israel fue frecuentemente reprendido por poner su confianza en sus ídolos o en las naciones vecinas. Y a todo hombre se le indica que deje de confiar en otras cosas y ponga toda su confianza en Dios. El ser humano tiende a poner su confianza en otras personas o cosas distintas de Dios. Y aunque decimos creer en Él, los mismos cristianos somos tentados a desviarnos de una confianza sincera y plena en Dios y a comenzar a poner nuestra esperanza en algunas personas, en instituciones o en objetos, al grado de que con la boca decimos confiar en Dios, pero en los hechos estamos confiando en otras cosas. Puede ser en el dinero, y cuando recibimos dinero o recibimos un pago, hasta nos sentimos seguros, ya aseguramos esto, ya tenemos seguro esto para mi familia, o en nuestras habilidades. No, es que yo con estas habilidades soy muy bueno en los negocios, voy a incrementar las ventas, voy a obtener más recursos, ya tengo todo seguro, pensamos. O en las amistades, en el gobierno, en líderes sociales, en líderes sindicales, no sé, tantas cosas en las cuales como cristianos podemos llegar a desviarnos. Yo lo he hecho en el pasado también y el Señor me ha mostrado que no es necesario confiar en otras personas. Nuestra confianza debe estar solamente en Dios. Y ante esta tendencia humana necesitamos hacer un análisis personal sincero respecto en quién o en qué estamos confiando. Hay que abandonar entonces la confianza en otras personas o cosas. Hay que poner el centro de nuestra confianza únicamente en Dios. En el Antiguo Testamento, muchas historias que nos ilustran y enseñan las consecuencias de no confiar en Dios
y otras nos enseñan las bendiciones de confiar en Él. Son historias que están ahí como testimonio de que Dios no falla, de que Dios no cambia. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial y Él no cambia. Él no va a cambiar, es un Dios inmutable, es un Dios fiel y es un Dios que quiere que depositemos nuestra confianza en Él. Pero el hombre se pierde esas bendiciones y se desvía a la derrota moral, a la desobediencia, a la maldad, a la frustración, cuando no confía plenamente en Dios por dejarse dirigir por su orgullo, pensando que nosotros podemos, o por el temor. Pensamos, bueno, yo sí he leído la Biblia, pero ¿será que realmente que Dios sí puede hacerlo en mi vida, en mi caso? Es un caso difícil, es un entorno difícil el que yo tengo. Nos llega el temor, las dudas, o por la incredulidad. Decididamente hay cristianos que dicen, no, en realidad yo creo que Dios no podrá ayudarme en esto. Qué triste es eso. Hay que preguntarnos a nosotros mismos otra vez, sobre qué cosas o qué personas he puesto mi confianza en el pasado. Dice nuestro estudio, página 280. Yo estoy escogiendo a Dios como el centro de mi confianza. Ojalá que así sea. Tomar esta decisión es importante porque si no nos decidimos comenzar a confiar plenamente en Dios, nuestra fe será siempre, vacilante, inestable y frágil. Seremos como en Santiago dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada por el viento de un lado a otro. Así es nuestra fe, así a veces estamos porque no nos hemos decidido comenzar a confiar plenamente en Dios. Tomar esta decisión no significa que jamás tendremos dudas o que no tendremos incertidumbre. Todos luchamos con esto. No significa, y no nos sintamos mal de pronto, si estamos avanzando en nuestra vida y decimos, Señor, quiero confiar solamente en ti. Y de pronto llegue algún pensamiento y digamos, bueno, ¿qué va a pasar en un año? Si es que Dios nos permite vivir, ¿cómo va a ser esto en los pasos que estoy dando? Algunas cosas parecen un poco nubladas. Es normal sentir eso, pero que no nos dejemos llevar por eso y de pronto retrocedamos. Digamos, es cierto, no, pues mejor no, mejor me voy a lo pensando, a lo seguro con esto. No, eso es parte de vivir por fe. A vivir por fe a pesar de lo que venga. No sabemos, Abraham, ¿qué sucedió con Abraham? Salió, dice Hebreos, sin saber a dónde iba. Llegaron tal vez a la mente de Abraham en algún momento, puede ser dudas, bueno, ¿cuándo va a ser esto? La promesa de su hijo, pero es parte de la fe, actuar por fe. Confiar, dice, es una decisión que se toma a pesar de las dudas o la incertidumbre que pueda venir a nuestra mente y corazón. Decidimos confiar a pesar de todo, porque sabemos en quién confiamos y conocemos al Dios en el cual estamos confiando. El tercer elemento aquí que estamos viendo, estos elementos, realidades importantes para poder crecer en la fe. Número 3, confiar en Dios es una decisión personal. Necesitamos convicción si va a haber transformación en nosotros. Todos los creyentes que encontramos en la Biblia, a quienes Dios se manifestó de diversas maneras, fue porque ellos decidieron creer personalmente, a pesar de las emociones que les venían y de las difíciles circunstancias que les rodearon. Algunos de ellos, como Sansón o David, no fueron tan ejemplares en épocas de su vida, pero Dios se manifestó a ellos y cumplió sus promesas porque Dios honra la fe de aquellos que confían en Él. Vamos a revisar las siguientes porciones que nos indican que ejercer fe en Dios es algo personal. Salmo 7, por favor, Salmo 7, versículos 1 y 2. Un salmo de David, Salmo 7, 1 y 2. Dice, Jehová, Dios mío,
En ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Pero ¿cómo dice el inicio? En ti, no dice en ti hemos confiado. Que hay otras porciones, hablando a nivel general como pueblo. Pero aquí en lo personal, David vierte este salmo, vierte su alma, afirmando de manera personal, en ti, yo, en ti, Dios, he confiado. Es una decisión personal. Ahora el Salmo 25, versículos 1 al 3, también un salmo de David. Dice así, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Subraya esas partes donde habla de cómo es algo personal. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, yo en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero habla de manera personal cómo es que decidía confiar en Dios. Salmo 31, 1 al 3. Son salmos personales, salmos de David que nos hablan de esa decisión personal. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Pone este ejemplo de una roca, un castillo, como un peñasco, como hablando la peña de Bernal, un peñón grande en el cual estamos seguros, y un castillo, una fortaleza que aunque llegaran ataques enemigos, estaba confiado en Dios. Decisión personal. Ahora, versículos 14 y 15 de este mismo salmo. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Que así podamos decir, Señor, en tu mano están mis tiempos, mi vida. Aquí está, tú tienes control de todo esto. Yo en ti confío. Y ahora el 56, Salmo 56, versículos 3 y 4. 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esa es confianza, eso es seguridad personal, es certeza personal. Continuemos en nuestro estudio. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesucristo, aumentanos la fe, Él les contestó, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es interesante notar que el Señor no les concede su petición. No vemos que el Señor les prometiera que tendrían más fe, sino que les hace ver que tener fe dependía de ellos. Por eso les dice, si tuvierais fe, esto está en Lucas 17, versículos 5 y 6. Es una decisión personal. Nuestro Dios quiere que confiemos en Él. Así que, si dependiera de Él, que nosotros tuviéramos más fe, entonces Él nos daría la fe que pedimos. Y lo haría en abundancia, pero no es así. Es algo personal. Como Jesús les hizo ver a sus discípulos, tener fe era algo que dependía de ellos. Ellos debían decidir confiar y no se necesitaba demasiada fe. ¿Cuánta se requería? Fe como un grano de mostaza. Y en ocasiones ni siquiera llegamos a tener, yo me incluyo, una cantidad de fe así. Nos falta en ocasiones decidirnos a confiar en el Señor. Así que no le corresponde a Dios más fe, porque ejercer fe depende de nosotros. Es necesario aclarar en este punto que la fe que menciona Gálatas 5:23 del fruto del Espíritu
Recordamos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dice fe, mansedumbre, templanza. Esa fe que menciona Gálatas 5:23 como parte del fruto que el Espíritu Santo produce en el creyente, no es la confianza en Dios, sino la fidelidad, o sea, la capacidad de mantenernos firmes a Dios. Dios no nos obliga a creer o confiar en Él. Esto siempre va a ser una decisión personal que cada uno de nosotros necesita tomar. Pero Dios, lo que Dios sí hizo y sigue haciendo, es todo aquello que incluso está registrado en su palabra. Lo hace para que tengamos fe en Él. Nos ha dado registro, testimonio. Lo sigue haciendo para que nosotros tengamos fe en Él. Como lo hemos visto, confiar en Dios depende de nosotros. Es una decisión personal de creer profundamente en lo que Dios ha dicho y comportarnos de acuerdo a estas verdades. Aunque Dios no puede darnos más fe, lo que Él hizo es proveernos muchas razones para confiar. Nos ha dado evidencias de lo que Él es y lo que Él ha hecho, así como muchas promesas que están descritas y que son suficientes para que confiemos plenamente en Él. Y cuando vamos a la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, vemos milagros preciosos de Dios. Cómo Él abrió el Mar Rojo, cómo cayeron los muros de Jericó, cómo estuvo con Noé, y toda la historia del Antiguo Testamento, las proezas, las maravillas que ha hecho Dios. Es el mismo Dios que está con nosotros y que ha quedado registrado como un testimonio vivo, verdadero, para que nosotros confiemos en Él y decir, ese mismo Dios está conmigo y Él no cambia. Nos ha dado esas razones para confiar en Él, evidencias. Pero nosotros preguntémonos, ¿vamos a decidir creer y actuar en consecuencia? ¿O nos quedaremos en la incredulidad, en el temor o en la duda, detenidos de hacer lo que Dios quiere porque sencillamente no le creemos? La fe es una decisión. Es una decisión que debemos tomar nosotros y que debemos animar a otros a escoger. Nadie puede tomar en lugar nuestro la decisión de creer. Uno debe decidir creer. Ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni el pastor de la iglesia puede decidir por nosotros, porque la fe en Dios es personal. No deberíamos vivir de convicciones prestadas, repitiendo lo que otros creen o esperando que otros decidan por nosotros. Eso no sería confiar en Dios. Eso es confiar en las personas que confían en Dios. O sea, poner nuestra confianza en el hombre. Eso es equivocado. Si vivimos de las convicciones de otros, ¿qué va a suceder cuando esas personas con convicciones no estén con nosotros? O cuando alguno de ellos haya fallado, o cuando, ojalá que no sucediera, alguno de ellos por alguna razón decide ya no creer más. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué haríamos en esos casos? Es lamentable que muchos pierden su fe en Dios y dejan de obedecerle porque en realidad nunca decidieron personalmente confiar en Dios, sino que vivían de la fe de otros, tomaban prestada la fe de otras personas. Que no te suceda eso a ti, por favor. Decide hoy creer personalmente en Dios y obedecerlo por convicción propia. Pero es importante aclarar que la decisión de creer es una decisión que se toma sobre bases racionales. ¿A qué nos referimos con esto? No es un asunto emocional o sentimental, como algunas sectas. Alguna secta especialmente menciona eso, que leas su libro sagrado, dicen ellos, y que al final ellos mencionan, ora y pídele a Dios que te confirme que es verdadero ese libro. Y vas a sentir un ardor en tu corazón y Él lo va a confirmar. Eso es emocionalismo. Eso es algo sentimental. No, la fe, la verdadera fe en Dios no es así. Es una fe en la que usamos nuestro intelecto y nuestra voluntad. Así que no se trata de sentimientos. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son peligrosos, son inestables. Y si nos dejamos llevar por las emociones,
vamos a tomar decisiones incorrectas. Se trata de decidir confiar con toda nuestra mente y voluntad, afianzándonos en lo que Dios es, en lo que Él ha dicho y en lo que Dios ha hecho, aunque nuestras emociones no nos ayuden. Las buenas emociones vendrán más adelante como consecuencia de haber creído. Así lo hizo el salmista cuando escribió: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. A pesar de las emociones negativas que le vinieron, decidió creer en Dios y esperar en Él. La misma determinación de creer por encima de las emociones o circunstancias la vemos en Job, cuando declara con convicción: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A pesar de las circunstancias o de emociones que podían llegar a experimentar, tenían esa convicción personal. Esto está en Job 19, 25 al 27. Así que aunque tengamos el conocimiento de las razones por las cuales confiar en Dios, pero no decidamos individualmente abrazar estas razones para dejarnos caer completamente en las manos de Dios y caminar en esas realidades, entonces no podremos vivir por fe ni crecer en fe. Es necesario entonces abrazar de manera personal las razones que Dios nos ha dado para confiar en Él y dejarnos caer completamente en sus manos, caminando en su verdad con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¿Ya decidiste confiar en el Señor individualmente? ¿Cuándo fue la última vez que te decidiste a creerle plenamente a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que diste el paso de fe, haciendo las buenas obras que Dios quiere, impulsado por lo que dices creer? Y número 4. La fe en Dios viene por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podremos tener más fe? Por medio de la palabra de Dios. Así lo enseña Romanos 10, 17, cuando dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto se confirma cuando descubrimos uno de los propósitos por los cuales se escribió la Biblia. La Biblia se escribió para que creamos en Dios y nos mantengamos creyendo. Vamos a Juan 20, versículos 30 y 31, por favor. Juan 20, 30 y 31. Estando hablando aquí el apóstol Juan de este evangelio inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por él como autor humano, como testigo ocular, y lo que el Espíritu Santo en su soberanía, en su sabiduría, permitió que quedara registrado aquí en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Dice así, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hay muchos que se preguntan: ¿qué sucedió en los primeros años del Señor Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué otros eventos se habrán registrado? ¿Qué más sucedió? Y ese es un peligro, porque de pronto si un cristiano dice: es que yo quiero ver qué más cosas hizo, qué otras señales, qué no se registró en los evangelios, y van tras evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, por curiosidad. Eso no es necesario. Lo que está escrito aquí, hablando de los evangelios, quedó como testimonio para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Gracias a Dios por los evangelios, por cada libro de la Biblia, porque es testimonio para que nosotros sepamos esto, para que nosotros creamos en Dios y nos mantengamos creyendo. Y ahora vamos
a la carta de Juan, del apóstol Juan, primera de Juan 5, 9 al 13. Primera de Juan 5, del 9 al 13. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ha quedado registrado para creer en Dios, creer en el Señor, y para que nos mantengamos creyendo. Hay que ir constantemente a la palabra de Dios para mantenernos creyendo. Si la fe depende del conocimiento, dice nuestro estudio, de aquel quien es objeto de nuestra fe, entonces, conociendo más a Dios, en una relación íntima con Él, es la manera en que podemos desarrollar una confianza y dependencia más profunda de Él. Dios se ha revelado, es decir, se ha dado a conocer a nosotros por medio de tres cosas. La primera es la creación, la segunda es Jesucristo y la tercera es la Biblia. Esta última, la Biblia, fue escrita para dar testimonio fehaciente, es decir, un testimonio que causa fe, de Dios y de Jesucristo, quien es Dios encarnado. Jesucristo es Dios hecho hombre. Vamos a estos textos, por favor. Salmo 19:1, hablando acerca de la creación, que la creación da testimonio de Dios. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer por medio de la creación. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. También el 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Esa es la creación que cuenta la gloria de Dios. Y también Romanos 1, 19 y 20. Vamos allá. Hablando de esto mismo, de la creación, Romanos 1, 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora vamos a Juan 1. Ya vimos, estos versículos nos hablan de cómo Dios se ha dado a conocer por medio de la creación. Ahora vamos a ver cómo se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 1, 14 y 18. Dice así: y aquel verbo, es decir, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vamos al capítulo 17, versículos 3 al 8. 17, Juan 17, 3 al 8. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti,
y han creído que tú me enviaste. Y ahora también Juan 20, versículos 30 y 31, que ya habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La palabra de Dios es el medio para conocer al Dios verdadero. Hay dos aspectos en los que necesitamos ir profundizando y comprendiendo para que nuestra fe en Dios crezca. Primeramente, letra A, necesitamos conocer lo que Dios es. El Salmo 146, vamos allá, nos enseña que somos felices cuando decidimos poner nuestra esperanza en Dios, renunciando a confiar en las personas importantes. Y después este salmo enumera las razones por las que solamente deberíamos confiar en Dios. Vamos ahí al Salmo 146 y ve subrayando, anota ahí en los márgenes las cualidades de Dios que se mencionan aquí. Dice así: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual, mira, ve subrayando, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es un Dios creador, que guarda verdad para siempre. Es un Dios veraz, que hace justicia a los agraviados. Es justo, que da pan a los hambrientos. Es misericordioso y proveedor. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Es todopoderoso, es santo, es justo, es misericordioso. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Es un Dios al cual los malos, los impíos no se escaparán. Dios tiene control de todo esto también. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Son cualidades que encontramos en Dios y que nos ayudan a conocer más al Señor. Dios siempre se ha querido revelar al hombre. Quiere que el hombre le conozca. Ahora vamos a Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Y anótalo por favor en esas líneas. Jeremías 9, 23 y 24. Lo voy a leer y anótalo. Si es necesario, pausa el video para tomar tiempo y anotarlo. Dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Anótalo. Si es necesario, pausa el video para escribirlo en las líneas. Así que, más importante que el conocimiento, el atrevimiento o las riquezas, es el conocer a Dios y entenderlo. Necesitamos conocer el carácter y cualidades de Dios. Así como no podemos confiar fácilmente en una persona desconocida, tampoco podremos confiar en Dios si sabemos muy poco acerca de Él. Sin embargo, conocer a Dios no solamente es tener información de Él. Muchos cristianos tienen información correcta sobre lo que Dios es. Incluso pueden enumerar sus cualidades: omnipotencia, omnisciencia, eternidad, amor, justicia, y hasta sabemos cuáles son atributos morales y atributos naturales de Dios.
Pero esto no significa realmente que le estén conociendo. ¿Cuántos hay que, sabiendo las cualidades de Dios, hacen lo contrario a lo que Dios ha dicho? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso, pero no confían en Él? ¿Cuántos saben que Dios es santo, pero deciden vivir en pecado? ¿Cuántos saben que Dios provee, pero se olvidan de eso y viven afanados? Saben que de Dios, pero no conocen a Dios personalmente, ni están en comunión con Él. Cada una de las cualidades de Dios son excelsas, son profundas y perfectamente relacionadas con las demás. De manera que necesitamos comprenderlas, necesitamos entenderlas, pero sobre todo relacionarlas con nuestro andar cristiano. Esto solo puede lograrse cuando buscamos cultivar nuestra relación personal con Dios, buscándole cada día para escuchar su voz por medio del estudio de su palabra y cuando hablamos con Él por medio de la oración. Entonces, conocer a Dios no significa tener información de Él, sino avanzar en entenderlo y comprenderlo por medio de una relación íntima con Él, cosa que influirá nuestra manera de pensar y de vivir para ser más santa e íntegra, pues el temor de Dios crecerá en nosotros. Salmo 119, versículos 9 al 11, por favor. Vamos allá. Si son tan amables, Salmo 119, versículos 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos ir a la palabra de Dios para esto. Y también Efesios 4, versículos 12 y 13, nos habla de estas verdades también. Efesios 4, versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que estemos avanzando como hijos suyos. Y Colosenses 1, del 9 al 11. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Como lo vimos, nuestra confianza en una persona crece cuando conocemos a esa persona. Y nos damos cuenta que tiene las cualidades necesarias para que confiemos en ella. Lo mismo sucede con Dios. Si conocemos más sobre cómo es Él, en una comunión continua que mantengamos con Dios, entonces podremos descubrir que tiene todas las cualidades para confiar en Él plenamente y comenzaremos a crecer en nuestra confianza en Él. Todo esto surgió del punto que necesitamos conocer lo que Dios es. Es el primer aspecto que nos ayuda a profundizar y comprender para que nuestra fe en Dios crezca. Y el segundo aspecto, letra B, estamos terminando. Necesitamos conocer lo que Dios ha dicho y ha hecho. Para confiar en alguien tomamos en cuenta sus dichos y sobre todo sus hechos. Muchas veces hasta pedimos que nos den referencias de tal persona. Y si las referencias son buenas, se ha mostrado ser congruente entre lo que dice y hace, confirmando que es digno de confianza, entonces sentimos más seguridad de confiar en esa persona. Aún así, no podemos confiar plenamente en alguien hasta que ha pasado el tiempo y lo hemos visto conducirse correctamente. Así lo hacemos, sobre todo si a esa persona le vamos a confiar nuestros hijos o nuestro dinero. De la misma manera, si no sabemos lo que Dios ha dicho y los hechos que confirman sus palabras, no podremos confiar fácilmente en Él. Nuestra fe en Dios es débil porque no hemos profundizado en todo lo que Dios ha dicho y lo que ha hecho en el pasado,
O si lo sabemos, no lo hemos aplicado a nuestra realidad, reconociendo que lo que Dios hizo antes es prueba de que puede hacerlo ahora en nuestro presente. Encontramos este principio en la Biblia en distintas porciones. A través del tiempo, Dios le recordaba a su pueblo lo que Él había dicho y había hecho por ellos en el pasado. Porque esto era importante para que confiaran más en Él. Veamos un ejemplo de esto en Isaías 63, versículos 7 al 14. Isaías 63, 7 al 14. Dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Es un ejemplo que encontramos aquí en esta porción. El apóstol Pablo oraba por los hermanos para que éstos comprendieran todo lo que Dios les había dado. Pedía que Dios les diera espíritu de sabiduría y de inteligencia en el conocimiento de Dios mismo, cosa que todos los cristianos necesitamos. Vamos a Efesios 1, 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso pedía el apóstol Pablo, que el cristianismo es una fe histórica. La Biblia tiene el registro de lo que Dios ha hecho y de lo que es capaz de hacer en toda circunstancia. Por eso necesitamos leerla y estudiarla constantemente. Y en la medida que las obras de Dios estén presentes en nuestra mente, podremos confiar más en Él. Así podremos descubrir y confirmar que Dios cumple perfectamente las condiciones de una persona confiable. ¿Cuáles son estas condiciones? Están ahí 3. Que la persona quiera cumplir lo que Dios promete. Que la persona pueda cumplir lo que promete. Y que siempre cumpla lo que promete, que no cambie de opinión. Estas 3 condiciones las tiene nuestro grandioso Dios. Él quiere cumplir lo que promete, porque nos ama eternamente. Él puede cumplir lo que promete porque es omnisciente y todopoderoso. Y Él siempre cumplirá lo que promete porque es inmutable y fiel. Así que debemos perseverar en conocer todos los hechos que evidencian el carácter y cualidades de Dios, aplicándolos a nuestra vida,
porque Dios es el mismo siempre y puede hacer lo mismo que hizo antes, si Él quiere. Esto se logra también cuando profundizamos en los hechos y el carácter de Jesucristo. Él vino a darnos a conocer a Dios. Cuando estudiamos lo que Jesucristo dijo e hizo, podemos crecer en fe, porque Él es Dios mismo. Como dice 1 de Juan 5, 19 y 20. 1 de Juan 5, 19 y 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Resumiendo, hemos aprendido que la fe, esto es, la plena confianza en Dios, es indispensable para crecer y desarrollarnos en la vida cristiana. No podemos vivir adecuadamente la vida cristiana sin ejercer fe, porque la convicción en Dios y en las verdades de la Biblia es la que alimenta, mantiene y dirige toda la vida cristiana. Para crecer en nuestra fe necesitamos considerar los siguientes asuntos. Primero, necesitamos ejercer fe segura. Y los dos factores a considerar para ejercer la fe segura es que la fe depende de su objeto. Entonces necesitamos decidir que el objeto de nuestra fe sea Dios, solamente Dios y no otras personas o cosas. Y el segundo factor, que la fe depende del conocimiento de ese objeto. Entonces necesitamos comenzar a conocer más a Dios para que nuestra fe crezca. Número 2, el centro de nuestra confianza debe ser Dios. Número 3, confiar en Dios es una decisión personal. Número 4, la fe en Dios viene por medio de la palabra de Dios, así que necesitamos conocer lo que Dios es y conocer lo que Dios ha dicho y ha hecho. En la próxima lección estudiaremos otras realidades importantes para crecer en nuestra fe, pero comencemos a aplicar las realidades anteriores a nuestra vida. La decisión clave, para terminar, decide poner completamente el centro de tu fe en Dios, no en otras personas o cosas. Arrepiéntete de confiar en otras cosas o personas antes que en Dios y pide perdón por cualquier incredulidad que hayas permitido en tu corazón. Toma la decisión de confiar en Dios personalmente, aunque otros no lo hagan. No dependas de la fe de otros, convéncete tú. No te dejes llevar por las emociones o sentimientos negativos, porque estos son inestables. Mejor sobreponte a esas emociones y decide confiar en Dios con toda tu mente y corazón. No te dejes dominar por las dudas o la incertidumbre. Aférrate a lo que Dios ha dicho. Proponte conocer más a Dios, comprenderlo, entenderlo, cultivando tu relación íntima con Él por medio de su palabra y la oración para que tu fe crezca. La acción necesaria. Aprópiate las verdades y promesas que sabes acerca de Dios. Abrázalas. Hazlas tuyas, aprópiate de eso, entrégate a ellas y camina en ellas, no te llenes solo de conocimiento. Vive impulsado por lo que sabes de Dios. Da los pasos de fe y obediencia que sabes que debes dar, confiando en que Dios te sostendrá. Aférrate a las verdades y promesas de Dios en todo. Obedece a pesar de las dudas o la incertidumbre que pueda venir a tu vida. Pide la ayuda de Dios en medio de tus luchas emocionales por confiar en Él. Él puede ayudarnos en nuestra debilidad, pero a nosotros nos toca creer. Cultiva tu fe en una relación íntima con Dios, donde le busques de todo corazón. Estudia constantemente tu Biblia para conocer más de lo que Dios es y ha hecho, y habla con Él. Subraya y toma nota de tu estudio personal sobre las cualidades, promesas y acciones de Dios y medita en ellas. Y recurso divino, lo que Dios ha hecho en el pasado es garantía de que puede hacerlo también en el futuro. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos.